Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Comience a buscar un papel, un lápiz, asómese por ahí para que tome nota sobre cómo se maneja el negocio de los combustibles en República Dominicana, porque recibimos a Juan Ignacio Espaillat, expresidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Anadegas. Bienvenido. Muy buenos días. Buen día. Gracias, Ignacio, bienvenido. buenos días. Bienvenido. Aquí lo tenemos luego de ya varias semanas sin que usted se sentara en este espacio a hablar sobre el tema de los combustibles. ¿En qué va la ley de hidrocarburos? Eso ya se aprobó, eso ya se fue visto por comisiones. Usted dice la reforma. La ley. reforma, Sí, sí, claro, la que envió el reforma. presidente, el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que el congelamiento de precios de los combustibles La congeló también. eliminó esa prioridad porque Ya la gente no se queja. y de manera principal, República Dominicana hoy tiene el gasoil más barato que todos los demás países, a excepción de tres. Venezuela, usted sabe que un Productor, galón claro. Venezuela cuesta lo que cuesta una botellita de agua. El combustible en Ecuador lo tienen congelado y hubo muchísima huelga porque lo querían subir. Ese fue el segundo país. Y Panamá también. No. Panamá, una Pana- huelga de 10 días que Sí, incluye pero los en combustibles Panamá está también. más caro que aquí, el combustible. Ujú. Y en Estados Unidos está más caro que aquí, Sí. el gasoil. Sí, pero yo compro en pesos y Eh, ellos en dólares. Bueno, lo que pasa es que en Y la- realidad, el- en realidad el hemisferio occidental y el oriental también está incidentado por el dólar. Sí. Todo lo que se mueve termina siendo referenciado al dólar. Por lo tanto, para nosotros comparar los combustibles, tenemos que verlo en la realidad de cómo está en otro Correcto. país, no podemos calcularlo en la moneda del país. Exactamente. Porque Haití tenía tiene el combustible más barato que República Dominicana y el GU está ya devaluado más de un 100% con relación al peso. Por lo tanto, un ciudadano haitiano paga muchísimo más GU que antes, ¿verdad? Y como quiera, el combustible se mantiene en el suelo porque el gobierno haitiano no le da espacio de subir. Cuando tú lo referencias en el dólar, Haití es el tercer país que tiene el combustible más barato. Ignacio, ¿en qué le favorece o le desfavorece a ustedes lo que tienen el negocio de los combustibles que el gobierno mantenga frisado semanal el precio de los mismos? No, a los que manejan combustible nada. Nada. Lo que sí le favorece es al propio gobierno y al Estado Dominicano. ¿Por qué? ¿Por qué? Observe que desde que comenzaron a aplicar precios diferenciados, Ujú. más baratos, el país comenzó a dinamizarse. Todo empezó en el año 2021. En el 2021 Luis inició un proceso de que no aplicó lo que los cálculos daban de los precios. Y aunque la sociedad reclamó y hubo presión sobre los precios de los combustibles, la verdad era que estábamos con precios que no se correspondían a los precios internacionales. Y de inmediato la economía comenzó a galopar. La economía, por ejemplo, el año pasado, usted vio que creció 10.3%. Un número asombroso. Muchos dicen, no, porque estaba paralizada en el 20. Pero la realidad es que finalmente, si lo comparamos con el 2019, la economía creció un 6, lo que no sucedió con otros países. Y fue el resultado de mantener los precios de los combustibles por debajo de los cálculos que daban aplicando la ley de hidrocarburos. En este año 2022, estos 7 meses que ya llevamos y días del año, se nota indiscutiblemente que hay un crecimiento gigante de la economía. Al contrario de lo que dijo el senador, que hay 80,000 empleos menos, nosotros estamos buscando trabajadores y no encontramos. La única mano de obra que aparece disponible fácil es la mano de obra haitiana. Porque hay una condición de empleo Ustedes buscan mano de obra para las estaciones de las servicio. estaciones de servicio. Para las estaciones ¿Y de hay servicio. buenos salarios ahí? El salario está 21,000 y algo de pesos, que es el salario mínimo. Y la verdad es que la presión que está habiendo mira, por falta de bien. empleo es importante, por falta de trabajadores es importante. Lo que más abunda es la oferta de ciudadanos haitianos. Y no es verdad
la TCS está mostrando que hay un incremento de empleo superior a lo que teníamos en el año 2019. O sea, quiero rebatir lo que el senador de Barahona estaba Ajá. planteando. Y la economía galopa a niveles tales que el gobierno, al aumentar el crecimiento económico, está aumentando la recaudación de impuestos. Y impuestos internos está reportando no recolección de acuerdo a lo proyectado, sino proyecciones por encima de lo proyectado en el presupuesto nacional, que son récord. Son récord. Aduana está reportando también crecimiento de la recaudación de impuestos récord. ¿A qué usted cree que se debe eso? ¿A qué se debe? A que la economía está galopando porque los precios de los combustibles nuestros están por debajo del mercado americano. O sea, el gobierno Por ejemplo, aquí nosotros le exportamos a Estados Unidos. Ordinariamente no el gasoil, que es el combustible de la riqueza, la gasolina de la comodidad, pero el de la riqueza que produce bienes es el gasoil. Nosotros siempre estábamos $2 más caros que Estados Unidos. Por lo tanto, nuestro productor no tenía capacidad para mandar nada a Estados Unidos, usando Estados Unidos como referencia. Pero podemos hablar de El Salvador, que tenemos tratado de libre comercio, de Honduras, que tenemos tratado de libre comercio. Entonces, con esa condición, nuestro productor simplemente se quedaba abajo, porque la producción de aquellos países salía más barata y entonces cogían el mercado dominicano. Ahora somos nosotros que le estamos cogiendo el mercado a ellos. Y entonces la producción industrial, aunque el email bajó el mes pasado, en este mes yo espero que se representen nuevas cifras, pero bajó el mes pasado, pero se quedó 6%. Acuérdese que quedó en 56 y el promedio de estabilidad es 50, el email. Bajó de 61 a 56. Este mes yo espero que el email lo presente, porque yo creo que creció de nuevo. Pero, El Ignacio, mail es el que marca el Sí. tema relativo a la producción fabril de bienes, pero también aumentaron los servicios. Nuestros productos agrícolas están compitiendo, nuestros precios están por debajo de todos los países. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de inflación ni de precios altos en los productos agrícolas. Entonces, con esas informaciones que yo le estoy dando, el gobierno debe de pensar muy bien ahora, cuando las cosas se estabilicen, si vuelve a tener impuestos excesivos, básicamente en el gasoil, o mantiene esos precios por debajo para mantener esta economía flotando y avanzando en procura de darle empleo a la juventud y de crear riqueza a toda la población ese dominicana. hoyo que deja el pago semanal de todos estos millones de pesos para frizar los combustibles, entonces ahí estamos resolviendo un tema de manera temporal por un lado, pero estamos originando otro. Pero lo primero que le quiero decir es que el gobierno solamente en el gasoil ha estado aportando. En todos los demás combustibles, el gobierno sigue recibiendo ingresos importantes, porque O sea, el déficit solo está en el gasoil. el déficit real. Exacto. En gasoil. Hay una condición de que sí hay una disminución de recaudaciones, porque si se cobraran los 59 pesos de impuestos del gasoil, el gobierno recibiera más impuestos, más dinero. Pero un gobierno que está recaudando más, ¿verdad?, con el crecimiento de la economía, debe balancear. Si dejar de recibir esos 59 pesos le es más rentable que cobrar los 59 pesos por galón. O sea, la compensación a través de DGI, por ejemplo, de los impuestos que deben venir por los combustibles. Por los otros lados. Okay. Porque el balance que si usted lo hace con el crecimiento de la economía, ese esfuerzo fiscal del gobierno de no recibir los 59 pesos, ha sido el crecimiento fiscal, las recaudaciones fiscales han sido mucho, mucho mayores. Mucho mayor. Pero además de mucho, mucho mayores, la sociedad dominicana ha logrado tener más empleo. Y hay una condición de disminución, porque, óigame, si los combustibles se hubieran aplicado los impuestos a los combustibles, la inflación tuviese por lo menos un 3% más. ¿Cuál es el precio que costara O sea, el galón de gasolina? en vez de una por inflación ejemplo, del 9.6 que tenemos, 9.6. que no es tan alta comparado con otros países, porque hasta Estados Unidos está en 8.1, cosa histórica.
a unos niveles tal que la FED está desesperada haciendo manejo de la política monetaria para impactar sí. la inflación. Si se hubieran cobrado los impuestos a los combustibles, la inflación fuera de 12.6. 12.6 en el país. Un 3% más. Entonces eso hay que estudiarlo, porque eso tuviéramos nosotros, la clase humilde, mucho más estremecida que lo que está sucediendo por el entorno internacional de la crisis que existe. Entonces hay que evaluar con firmeza si vale la pena seguir cobrando impuestos al combustible de la riqueza, vuelvo e insisto en eso, que es el gasoil, o no. Y yo creo que es el tema importante, que tiene mucho más valor que nosotros hablar de modificar una ley, la cual lo único que estaba provocando era una situación de dificultades y que estaba redactada para favorecer a los grupos que ya definitivamente, aquí hay un oligopolio de 3 en los combustibles. Sí, ¿a qué hay se un debe oligopolio eso? de 3. Es que el combustible deja tanto dinero, que hay tantos ricos que se han unificado. Lo que acontece es que los grandes capitales se mueven donde hay grandes volúmenes de oportunidades y ellos están logrando la verticalización del negocio y han logrado las 3 familias dueñas de los combustibles. Porque aquí hay 3 marcas que son los que dominan ese proceso. 3 familias, que en el fondo están unidos arriba los 3. Los 3. Están arriba los 3. Sí. Ellos han logrado tener ya no solamente inversiones en estaciones de servicio que la operan, no solamente en el transporte terrestre, no solamente en la distribución, la refinería también. La distribución mayorista de combustible, no solamente en el dominio de las 3 terminales que hay en el país operando de manera intensa, sino que también tienen los barcos de transporte y tienen refinería también y tienen pozos petroleros. También los dominicanos, también esas empresas, están verticalizados. Entonces ellos quieren ese negocio y lo están logrando. Lamentablemente, quiero decirle a mi hermano Luis Abinader que se ha equivocado, que él debió haber hecho cumplir lo que la ley le faculta como gobierno para que un sector regulado no cayera en manos de esos 3 grupos. Y él tiene que corregir esa falta. Ese sector regulado, industria y comercio, tenía que avalar con un criterio de estratégico como sociedad, si le permitía a esos grupos esas alianzas que han hecho. Lo que usted quiere decir que el gobierno no debió permitir esa unificación de control del negocio. Claro, es una responsabilidad de industria y comercio. Y Luis, que está arriba de industria y comercio, debía haberle bajado línea al ministerio para que evaluara y decidiera y no permitirle a esos grupos. El negocio está en manos de 3 familias en este negocio. ¿Qué va a ocurrir con el sector entonces? Con es un problema, eso es delicado. Déjame decirte que el único sitio que puedo hablar de eso es aquí. Sí. Es aquí. Es un programa democrático, abierto. ¿Sabe por qué yo lo puedo hablar aquí? Porque esas 3 familias son dueños de todos los otros medios. De todos los otros medios de comunicación y de los periódicos. Y nos hacen ver a nosotros que eso es una felicidad. Y nos mantienen una serie de marcas fantasmas que no existen, porque todos son de ellos. Ignacio. Aquí hay un paquetón de marcas que son nombres nada más. Son nombres. Son de ellos. Entonces eso hay que decirlo. Y detrás están las 3 familias que son socios arriba. Sí. Están asociados. O sea, es prácticamente un monopolio que existe. Virgencita. Y dentro de ese monopolio, ¿usted cree que hay mafia, como han denunciado dirigentes, incluso choferiles? Bueno, lo que hay es un control que van a imponer las reglas del juego, no solamente en el negocio de los combustibles. O sea, esas van a imponer las reglas del juego. Los combustibles en van a imponer las reglas del juego en la generación eléctrica. También. Son dueños de la generación. ¿Esos 3 grupos? Sí, son dueños de la generación. Mamacita. Son dueños de la generación eléctrica. En la generación eléctrica ya hemos visto ejemplos desde el Acuerdo de Madrid hacia acá de cómo se ve un mercado cuando está en manos de unos pocos. Son dueños de la leche. También. Son dueños de todo, del mercado informal, hasta de la papita que usted se come. Ellos son los que la controlan, esos grupos. Cualquier cosita por menor. Ahorita me controlan hasta la sangre a mí. Déjeme decirle que el pobre podría ser. El pobre chino que está en el programa del Estado para
la Sí, recaudación de sangre no ha podido avanzar. Ah, sí, en el hemocentro. En el hemocentro. No ha podido. No ha podido avanzar. No ha podido, no ha podido De mi arrancar. amigo, del doctor Pedro Sin. Sí, Pedro no ha Sin, podido avanzar. Porque hasta a él le chuparon la sangre. El futuro de este negocio con este oligopolio, ¿qué va a ocurrir en lo adelante? Ustedes que son parte Depende de lo que el, de los lo que pequeños. el presidente Luis Abinader quiera. Lo que el presidente... Pero si lo permitió ya, Pero, o imagínate. sea, bueno, eso está en manos- ahí es que voy. Eso está en manos del presidente de la República exclusivamente. Pero el presidente que administra el Estado. Lo digo porque si no hay una ley, cualquier presidente que llegue en cualquier momento, no lo digo por Luis, porque Luis puede hacerlo bien mañana, pero puede hacerlo mal también. La ley dice, Cualquier presidente que llegue- dice que esto es un producto regulado. Y como producto regulado, todas las actividades que se desarrollen en este mercado tienen que ser avaladas y aprobadas por el ente regulador. Y el ente regulador es Industria y Comercio. Y mi amigo Hito fue allí y no ha dicho nada en torno a eso. Ha sido un facilitador. Y parece que le ha llevado la cosa a Luis Abinader pintada de una manera y no le está haciendo ver la responsabilidad que ellos tienen como gobierno Pero para ese- evitar que atención, Pero suceda. ese mismo proyecto de ley, que le preguntaba yo que cuál era el curso que tenía, cuál era en qué estatus estaba actualmente, no solamente habla de precios, sino que habla de varios escenarios. ¿Es favorable o desfavorable al mercado según su visión? Ese proyecto de ley está estructurado para blindar, oiga la palabra, los importadores. Y ellos son los importadores. Los ricos. No es para el mercado de abajo. O sea, no favorece al a No, la no, ni al población. consumidor. Lo que le está es blindando a ellos. Ese proyecto de ley incluye, de forma histórica, darle garantía al transporte marino. Al transporte Porque marino. ellos son dueños de los barcos. Ah, bueno. Ellos son dueños de los barcos que transportan el combustible marino. Hasta eso procura ese proyecto de ley. ¿A costa de qué? De ponerle protección, el elemento de protección que termina afectando al consumidor. Esta parte de cuando el gobierno frisa el precio de los combustibles semanal, ¿cómo le paga el gobierno a los propietarios de estación de gasolina? ¿Un cheque semanal? Al propietario no, a esos importadores, Ajá. ¿Cómo le paga? puntualmente. Ajá. No, pero ¿cuál es el modelo, Ahí cuál es el modelo tan de gestión? tranquilo. Bueno, al Sí, viernes ¿verdad? 5 de Sí, pero- agosto, según el gobierno, destinaba 450 millones de pesos Y, para lle- y- y- congelar y los llegó a combustibles. destinar 2.000 Pero- en una sola semana. Claro, en una pero, semana. pero Juan Ignacio, la O sea, pregunta... el gobierno literalmente está haciendo millonarios a esa gente que usted dice, a los Le que controlan ese está monopolio. pagando lo que las resoluciones semanales no transparentan a la ley, entonces pasa a ser una carga para ese mercado, él lo compensa. Quiero advertirle que cuando el gobierno publica 2.000 millones en una semana o 450, Ajá. es lo que él deja de recibir, Ok. no lo que él no le el total paga. de pago. Ok. Ya. ¿Por qué? Porque probablemente en Mamacita. esos 400 millones, 450 millones, ya el gobierno no le va a devolver nada, porque las recaudaciones de ese mismo de sector son suficientes para cubrirlo. Cuando estábamos en los 2.000 millones, ahí sí, ahí el gobierno tenía que devolver una cantidad adecuada de Sí. dinero para compensarlo. Pero cuando estamos en 450, lo que el gobierno está dejando es recibir eso, pues no le tiene que Ignacio, ¿para devolver ellos le nada. conviene más que estén frisados los combustibles? Al pueblo le conviene más. Y a ellos, a esos empresarios. Mire el peligro. Ajá. No necesariamente. Mire el Eso por peligro. resolución. ¿Cuál es el peligro? Mire el peligro. Aquí como un producto que no se consume, la gente no lo ve, el gobierno le aplicó todos los aumentos que iba ¿Cuál es? aumentando en el mercado internacional, que es el querosén Ah, el o queroseno. Jet A1, el que se Que usa es el para la combustión aviación. para la Sí. Bien. Los precios ¿Es el mismo fuel oil? ¿O no, es otro? No, ese es de generación. Ok. Los precios internacionales comienzan a bajar. Ya hace más de 2 meses que el querosén ya no corresponde a los precios internacionales porque el gobierno lo congeló. Ok. Hoy, y escuchen bien, ese querosén se está pagando 76 pesos más caro que el precio que correspondía en el mercado local. ¿Qué pasa? Esos 76 pesos más caros le está dando una riqueza, se vende poco, la cantidad que se vende de ese producto
en el mercado local es bajita, se vende mucho en los aviones. Esa diferencia de precio se la están echando ahora 76 pesos por cada galón de queroseno el importador. Entonces yo hago la misma advertencia, porque si después que los precios internacionales pasen la barrera hacia abajo, el gobierno tiene la iniciativa de que, y la justificación diciendo, no, yo subsidié mucho, yo voy a dejar los precios caros para recuperar lo que perdí, lo que le va a dar es millones y millones y millones de pesos a los importadores. Gracias. Ignacio, Gracias. Entonces le advierto a Ito Bisonó y a Luis que no pueden dejar los precios congelados, precios que son relativamente caros, cuando el umbral del petróleo y de los combustibles esté por debajo de los precios internacionales. No pueden, porque si no le van a hacer estos grupos mucho más multimillonarios que lo que son. Muchas gracias, don Ignacio. Muchas gracias. Juan Ignacio Espaillat, expresidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas, estuvo con nosotros. Ya usted escuchó, le dije que tomara papel y lápiz. Espero haya tomado los datos más importantes. Mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la mañana, bien temprano, nos reencontramos en Despierta RD por Telecentro Canal 13, el monopolio de los buenos análisis de la televisión dominicana. No se mueva. Despierta, despierta.